Hemos llegado al capítulo 8 de la epístola a los Romanos, muy gozosos de haber pasado por todos estos pasajes tan maravillosos. En el capítulo 1, 2 y 3 pudimos hablar un poco sobre la culpabilidad del hombre. En el capítulo 1 hace referencia a esa caída y castigo que el Señor ha impuesto a la humanidad como retribución a la idolatría, a la blasfemia, queriendo ser sabios se hicieron necios. Nos habla también del poder del Evangelio. En el capítulo 2 y 3, el apóstol Pablo hace referencia a la culpabilidad de los judíos y los gentiles, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Desde el capítulo 4, él comienza a introducirnos, a enseñarnos que la salvación es por medio de la fe. Así es que somos justificados por pura gracia y no por las obras de la ley. Así también entramos al capítulo 6 y 7, en donde hay una batalla en Pablo. Él dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, en el capítulo 6 nos había dicho, perseveraremos nosotros en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Y nos da una maravillosa explicación de esto. En el capítulo 7, esa batalla en los miembros de la carne, en nuestro cuerpo, esa batalla mental entre el bien y el mal que tiene cada cristiano. Pero en el capítulo 8 nos introduce en una maravillosa esperanza y nos aclara que esa batalla que tenemos mental, espiritual, contra los miembros de la carne, contra la concupiscencia, es muy normal. Él dice que mientras batallemos, estamos en el espíritu. Estamos mostrando que somos creyentes verdaderamente salvados, porque los que no batallan, pues simplemente andan en las cosas de la carne y son carnales, piensan en las cosas terrenales y por tanto no son de Cristo y el Espíritu de Cristo no está en ellos. Una persona no puede decir, bueno, entonces yo soy salvo porque soy bautizado. En el capítulo 6 nos decía Pablo, si hemos sido bautizados, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo para una nueva vida. Y esto tiene que notarse en el fruto que damos para la gloria de Dios. Entonces, por eso, aunque tengamos esa batalla terrible de la que Pablo dice, hay cosas que quiero hacer y no las hago, mientras que hay cosas que no quiero hacer y termino haciéndolas. Entonces me doy cuenta, dice Pablo, que en mi carne hay una ley, y es la ley del pecado, que me obliga, aunque yo no quiera, mi carne peca. Aunque yo quiera en mi hombre interior servirle al Señor y agradarlo, pero mi carne se rebela contra la ley del Espíritu, contra la palabra de Dios se rebela. Y la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, todos esos estatutos, decretos y los mandamientos no pudieron salvarme, sino que señalaron el pecado en mí, pero yo sentí tentación contra todos esos mandamientos y me rebelé contra ellos, no necesariamente porque quería, sino que mi carne se revela de una manera que no puedo resistir mientras no tenga el Espíritu Santo. Ahora que tengo el Espíritu Santo, dice Pablo, tengo esta batalla y lucho contra mi carne que desea pecar, ella sola desea pecar, se rebela contra Dios, se rebela contra mi hombre interior que ha sido renovado, que quiere agradar al Señor, pero mi carne hace cosas que yo no pensaba ni hacer, que no quiero hacer, y ella termina haciendo. Entonces luego termina en el último versículo del capítulo 7, creo que es el 25, dice, pero gracias doy al Señor, a Cristo Jesús, Él fue el que me liberó, el que me salvó, doy gracias a Él. Entonces arranca el capítulo 8, recordándoles que en el original no existen capítulo 8, ni capítulo 7, ni subtítulos, sino una sola carta. Él viene en la misma secuencia,
pero para nosotros hoy día representa pues el capítulo 8, en donde entonces él dice, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Entonces viene la palabra de esperanza. Que el Espíritu Santo nos ayude en la lectura de hoy. Creo que no podremos leer el capítulo completo porque es muy extenso, pero vamos a leer el pasaje que el Señor nos permita leer hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora pues, si hay esta batalla mental y esta batalla espiritual, si estamos luchando contra estos apetitos de la carne que se rebelan contra Dios, si estamos luchando, pues somos espirituales. Si no estamos luchando, somos carnales. Si no batallamos contra los apetitos de la carne, sencillamente nos estamos entregando al pecado y no podemos decir que hemos sido salvados, que Dios nos ha convertido, que realmente nos hemos levantado de entre los muertos en delitos y pecados. Si no estamos luchando contra los apetitos del alma y de la carne, nosotros no somos espirituales. Pero los espirituales están luchando cada día. ¿Cuándo luchan ustedes? ¿Cuándo lucho yo? Cada día que me levanto estoy luchando. Entonces, esa batalla es normal. Es lo mismo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, donde Pablo dice, andad pues en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y entonces da una lista de pecados que comete el hombre voluntariamente y que él no puede resistirse a ellos porque simplemente es de la carne. Y dice que estos no pueden, los que practican estas cosas, no pueden heredar el reino del Señor. Y luego entonces dice cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Entonces, aquí comienza diciendo, si están batallando ustedes en el espíritu y en la mente, están luchando contra los apetitos de la carne, entonces son espirituales. Si están luchando realmente son convertidos y ninguna condenación hay para los que están luchando. Los que están en Cristo Jesús, los que han sido convertidos realmente, no pueden perderse. ¿Por qué? Porque ellos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos están en esa guerra continua cada día. Ahora, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? Bueno, esa es la gracia que nos salvó. La palabra de Dios que está ahora pegada a nuestro espíritu, a nuestra vida y nuestra mente. Ha sido la única forma en que nosotros hemos podido ser libres de esa ley del pecado de la que les estoy hablando. ¿Cuál es la ley del pecado? Pues que nuestra carne peca. ¿Y por qué peca? Porque es carne, porque es terrenal, porque nosotros llegamos a Cristo, pero nuestro cuerpo sigue siendo terrenal y carnal, y Él no ha sido redimido. Él va a ser transformado cuando el Señor venga por nosotros, y entonces tendremos un cuerpo glorificado que ya no peca. Pero eso será aquel día. Hoy todavía tenemos este cuerpo que desea las cosas terrenales. Por tanto, esa es la ley del pecado, que este cuerpo peca porque es terrenal. Pecamos porque somos hombres y los hombres son pecadores. Entonces nos convertimos y ahora tenemos que dominar por la gracia del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, dominamos nuestros miembros. Entonces sometemos al cuerpo, a la carne, a nuestra alma. Le decimos, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. No olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Bendice, alma mía, al Señor. Siempre estamos dominando nuestras pasiones y obligando a nuestra propia vida a que se someta al Señor, porque nuestra carne se rebela.
Entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Evangelio que llegó a nuestro corazón, ese Evangelio que nos transformó, ha sido la única forma, ha sido el único capaz de librarnos de esa ley del pecado, que nos hace pecar voluntariamente y disfrutar a placer la maldad, y no podíamos de ninguna manera librarnos de eso. Pero la ley del Espíritu de vida, ese Evangelio poderoso que llegó a nosotros, nos libertó, rompió esas cadenas, esas ataduras, y ahora podemos dominar esas pasiones. Si alguien dice, yo realmente no puedo, pastor, yo cada día tengo que andar en alguna pasión bochornosa porque realmente no puedo, bueno, me temo que todavía no ha llegado realmente a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, ahora, ¿de cuál ley está hablando aquí? La ley del Antiguo Testamento, la ley dada a Moisés, todos los estatutos y decretos que algunos teólogos suelen decir que son más de 600. Yo no los he contado, solamente que he revisado todo esto que dicen los eruditos y dicen que son más de 600, contando incluso con los 10 mandamientos, con el decálogo. Entonces, esa ley no podía libertarme a mí del pecado, solo podía señalarme mis pecados. Esa ley fue puesta o impuesta para decirnos, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, aquello es pecado, esto también es pecado, pero no podía libertarme del pecado, solo señalarme el pecado. Al señalar el pecado, lo que hacía era condenarnos. Por eso los judíos nunca pudieron ellos cumplir la ley, porque son hombres comunes y corrientes. Y la ley lo que hacía era señalar el pecado, pero no podía libertarlos del pecado. No tenían la fuerza. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. Era débil porque era carne. Era un ser humano. Todo ser humano tiene que pecar porque la carne es terrenal. Entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre, es decir, en semejanza de carne de pecado, en semejanza de hombre. Jesucristo vino 100% hombre. ¿A causa de qué? ¿Por qué vino? Bueno, a causa del pecado, para librarme del pecado. Él vino como hombre para derrotar el pecado y él condenó al pecado en la carne. ¿Cómo así que en la carne? Pues que él vino como hombre y no pecó. Así derrotó al diablo, derrotó al pecado, derrotó la tentación, ya que el ser humano tenía que pagar por sus pecados bajo la ira de Dios. La ira de Dios tenía que caer sobre toda la humanidad, sobre todos los seres humanos, y todos tenían que pagar con su vida. Dios los iba a destrozar a todos, nos iba a aniquilar a todos. Pero prefirió Dios en su amor y misericordia, él ya tenía un plan sabiendo que el hombre caería y pecaría, y el Señor quería conservarnos porque nos amaba, su gracia maravillosa, él decidió amarnos simplemente. Entonces decidió enviar a un segundo Adán, a Cristo, a su Hijo unigénito. No envió un ángel, no envió un querubín, no envió un serafín, no envió un arcángel. No, él envió a su propio Hijo. Emanuel es Dios con nosotros, todo Dios en él, 100% Dios, pero 100% hombre. Y lo envió como hombre, tomó forma de hombre, tomó una naturaleza humana, se humanó, se hizo hombre. Y entonces, como hombre, derrotó al pecado. Era la única forma en que podía salvarnos, que la ira de Dios cayera sobre él. Sin ser culpable, él se hizo culpable. Tomó forma de hombre, cargó nuestros pecados, recibió la ira de Dios, derrotó el pecado, no pecó, fue la ofrenda para aplacar la ira del Padre, y así es que él nos salvó a nosotros. Entonces en la carne, él condenó al pecado siendo hombre justo, el único justo. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Es decir, que entonces Dios ahora nos ve a través de Jesucristo, nos ve a nosotros. Nos ha redimido y Él nos ha ayudado a que no andemos ahora en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Entonces ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero siempre tengo que repetir, hermano, debido a que
tenemos a muchos hermanos en las iglesias regados por todas partes con los que conversamos, dialogamos pacíficamente, discutimos estos temas. Gracias a Dios por el respeto que los hermanos me muestran cuando discuten conmigo, porque tengo muchos contactos que me llaman para hablar y preguntar cosas, pero por lo menos a mí no se atreven a faltarme el respeto en peleas innecesarias, sino que discuten y me preguntan, porque lamentablemente tenemos en las iglesias gente que realmente se cree buena. Ellos piensan que como hemos llegado al Evangelio, ahora están muy santificados. Y yo he tenido que aclararles que no están tan santificados como piensan, que todo lo bueno que hacemos es gracias al Señor y todo lo malo que hacemos es culpa de nosotros. Y esa parte no la entendían los hermanos. Siempre me han dicho, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué mérito tenemos? Prácticamente es lo que me preguntan. Y cuando les digo ningún mérito, usted no se merece nada. Lo único que se merece es el infierno, igual que yo. Pero tenemos que darle la gloria al Señor porque todo lo bueno que hacemos es porque el Espíritu Santo nos auxilia a causa de la muerte de Cristo por nosotros y de la soberanía salvadora del Señor que nos escogió y nos salvó. Y ahora entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros gracias a Cristo. Y ahora no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu gracias a Cristo. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan solo en las cosas de la carne. Ellos son carnales, así estén metidos en las iglesias y estén bautizados. Son ese tipo de gente que uno ve que nunca crece, nunca madura, son mentirosos, chabacanes, truanes, charlatanes, perdone la expresión, rocheleros, hay una palabra más fuerte, recocheros. Los hemos visto, pero pasan los años y no cambian. Porque si alguien dice una broma y se ríe a carcajadas, no por eso es un vil pecador. Necesariamente no. Pero hay gente que es rochelera estando en la iglesia. Chistes de doble sentido, mentirosos, malaclasudos, hablan feo, dicen malas palabras, pero son bautizados y diáconos en las iglesias. ¿Qué pasa con ese tipo de gente que nunca se enseria con el Señor, que no es reverente, que los chistes morados, verdes y de doble sentido son para él muy graciosos y que no hacen sino ver televisión y ver videos por ahí de perdedera de tiempo, pero toda la vida la pasan en eso? Bueno, sencillamente no les ha alumbrado Cristo todavía. Porque los que son de la carne piensan constantemente en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu se corrigen, porque ellos piensan en las cosas del Espíritu y ya no andan conforme a la carne. Ya no. Ahora se revela en ellos la justicia del Señor, las obras de justicia, gracias a Cristo. Cristo es nuestro mediador y es el único. Murió por nosotros. El Padre nos ve a través de Jesús, nos ve justos. Pero nosotros damos fruto de esa justicia que se ha revelado en nosotros. ¿Cómo? Luchando contra las cosas de la carne. Ese es el fruto. Luchamos cada día, no una semana, no un mes. Cada día nosotros estamos en esa batalla, en ese esfuerzo. Y no luchamos para ganarnos el cielo. Nosotros no nos vamos a ganar ni siquiera una esquina del cielo, ni siquiera un rincón del cielo. No nos vamos a ganar absolutamente nada. Nosotros luchamos para agradar al Señor porque Él ya nos salvó por pura gracia y misericordia. Y ahora luchamos para dar fruto. No es para ganar el cielo, sino para dar fruto. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es condenación, dice el versículo 6, es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz, es vida. Esa es la muestra de que hemos sido salvados. Nos ocupamos de las cosas del Espíritu y tenemos paz con Dios. Tenemos tranquilidad. La vida eterna la tenemos asegurada, pero se nota en nuestra vida que la tenemos asegurada, porque el fruto lo dice, por su fruto los conoceréis. Por su fruto. El árbol bueno no da malos frutos, no practica cosas impías. El árbol que ha sido salvado por Cristo, que dice, yo soy salvo, mi salvación está asegurada, no hay forma de que yo me pierda, esa persona da fruto constantemente. Si en algún momento peca, se equivoca, alguna cosa le sucede, esa persona se duele de fallarle a Dios y sin duda se reconcilia con Dios
porque está ocupado de las cosas del Espíritu, aun cuando haya fallado. Entonces la persona que falla, pero es un siervo de Dios verdadero, esa persona enmienda sus cosas con el Señor, porque no es feliz sin agradar al Señor, no es feliz sirviéndole a la carne y al diablo. Un cristiano verdadero no es feliz separado de Cristo, no es capaz. Pero un cristiano carnal disfruta, él puede estar en la iglesia, puede ser bautizado, pero él es chalequeador, él es mentiroso, él es truán, él hace trampas, se mete en negocios fraudulentos, pero es bautizado y puede tener cargos en la iglesia porque es de la carne. Sencillamente la religión es una farsa que nosotros mismos nos metemos cuando entramos a una iglesia y nos bautizamos y así cubrimos nuestra maldad y estamos allí encubiertos en una iglesia. Eso no sirve para nada. Los que son de la carne y piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu van creciendo, van estudiando, van orando, doblan rodillas, van siendo transformados, se les va notando y lamentablemente no es la mayoría, es la minoría siempre. A nivel de iglesias es la minoría que aman al Señor, aman la palabra, aman el estudio, aman la reverencia, aman la adoración, el respeto, la prudencia, el vocabulario bueno y sano, hablar lo que a Dios le agrada y lo que pueda edificar a los oyentes. No es la mayoría, es la minoría. Así de que, mis amados, si alguno de ustedes tiene el Espíritu de Cristo, está copiando lo que aquí estamos diciendo. Es decir, está grabando en su corazón lo que aquí estamos enseñando. Porque el ocuparse de la carne es muerte, es condenación, pero el ocuparse del Espíritu es vida, es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por cuanto los designios de la carne, de esta vida terrenal, de las cosas mundanas, de todo lo que la carne desea, los designios son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Bueno, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la palabra de Dios, al estándar de Dios, a lo que Dios demanda. No se sujetan a nada. ¿Pero por qué? Porque no pueden. La carne es carne. La carne no se va a sujetar a las cosas de Dios. Los que tenemos el Espíritu Santo la dominamos, permítame la expresión, la dominamos por la fuerza. Mire, yo soy, por misericordia del Señor, predicador hace 27 años y tengo que decirles a ustedes esta verdad. Todos los días debo orar y estudiar la palabra del Señor y tener un nuevo combate. Todos los días. El día que usted se descuide y que se sienta muy confiadito de que es muy espiritual y es de acero, ese día se fue al piso. Nosotros todos los días, de lunes a domingo, tenemos que estar en una batalla constante contra las pasiones de la carne. Hay que orar a diario, hay que estudiar a diario, hay que combatir a cada momento y con el Señor no hay vacaciones espirituales, no existen. Nosotros continuamente, constantemente, de lunes a domingo, los 365 días del año, estamos en un combate contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque los designios de la carne están enemistados contra Dios. La carne es carne y hay que derrotarla. Pero los que no son cristianos, los que no se han convertido de verdad, los que solamente se han bautizado y remojado en agua, pero no fueron lavados en la sangre de Cristo, o los que ni siquiera han entrado a una iglesia, que nunca se han convertido, ellos no se sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden. Ellos simplemente son de la carne, son mundanos, y los carnales son carnales. Ellos no tienen el Espíritu de Cristo. El versículo 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no hay forma. Pero por favor, salga y haga una encuesta en su vecindario. Esto es una ironía lo que estoy diciendo porque usted no lo va a hacer. Salga y haga una encuesta en su vecindario y pregunte, amigo, ¿usted es hijo de Dios? Le dicen, claro que sí. ¿Ama a Dios sobre todas las cosas? Por supuesto que sí. Uy, por mi Madre Santa que sí, por supuesto, dicen ellos. Y juran y perjuran. ¿A usted le gustaría ir al cielo? Por supuesto. ¿Y cree que al morir va a ir al cielo? Sí, sí, procurando. Yo hago muy buenas obras, soy muy buen marido, soy buen padre y voy a ir al cielo. Mi esposa también y mi suegra también. Mi suegra es un poco bruja, pero ella de todas maneras es muy buena gente y también va al cielo.
La gente de la carne, del mundo, se llena la boca diciendo, creo en Dios y voy al cielo y soy buena gente. Pero la Biblia dice que los que viven según la carne no pueden, no hay forma de que agraden a Dios. No importa cuántas buenas obras hagan, qué tan buena gente sean, a qué religión pertenezcan, a cuál secta hayan entrado, no importa si se han bautizado en alguna iglesia, incluso evangélica, si son de la carne, son de la carne y punto. La carne no puede agradar a Dios aunque se meta en una iglesia. Es necesario haber sido salvado por Cristo y lleno de la presencia del Espíritu Santo y que cada día esté batallando contra los apetitos de la carne. Repito, son pocos. Son pocos. Los que viven según la carne no hay forma de que agraden a Dios. Pero el versículo 9 nos da esperanza. Dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí donde está, glorifique a Dios y alabe a Dios por eso. Si usted de verdad es un salvado, usted vive según el Espíritu. Usted todos los días está luchando. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillo, sencillo, no es de él. No es de él. Aunque se vista como cristiano, no es de Cristo. Porque algunas personas son muy reverentes para vestirse porque la religión se los enseña. Les dice que para ir al cielo hay que vestirse de tal o cual manera. Y esto es una mentira. Aparentar con la ropa es mentira. Uno debe vestirse prudentemente si es que ha sido salvado por dentro. Pero si por dentro no fue salvado, aunque por fuera se vista de un aparente cristiano, de todas maneras no ha sido salvado por dentro. Lo que importa primeramente es haber sido salvado por dentro para que lo de afuera tenga valor. Pero lo de afuera no tiene ningún valor si el creyente no ha sido salvado adentro, si no es un verdadero creyente. Porque vestirse por fuera era lo que hacían los fariseos. Se ponían ese ropaje de santos, de puritanos, y andaban por el pueblo, por la nación, como que eran los muy santos, los apartados, los de la pureza. Sí, pero resulta que el Señor los conocía y le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están muy adornados de una aparente santidad, pero por dentro ustedes son serpientes, así les dijo el Señor. Por dentro ustedes son malos, son cadáveres. Ustedes hieden, apestan, son unos hipócritas, son unos perfectos actores. Y eso es lo que pasa con la religión cuando nos dicen que para ir al cielo tenemos que vestirnos de tal o cual manera. Entonces nos ponemos una ropa por fuera que aparente religión, pero por dentro no hemos sido salvados. Entonces vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues sencillamente no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Qué maravilloso, qué escueto. Esto hay que leerlo siempre despacio. Si Cristo está en vosotros, pues el cuerpo en verdad ya está muerto. Sí, a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Permítame leer este pequeño comentario que tengo aquí en mis notas, que siempre tengo alguna nota para dejarles a ustedes algo claro. Bueno, aquí tengo en cuanto al versículo 10 lo siguiente. Bueno, el cuerpo de nosotros está muerto. ¿Por qué está muerto? Por culpa del pecado. Pero si Cristo vive en nosotros, entonces Dios aprueba que tenemos el espíritu de vida. El fruto que nosotros damos dice que estamos en una batalla constante y nosotros hemos derrotado a ese cuerpo de pecado. Bueno, esto es maravilloso que nosotros, amados hermanos, teniendo a Cristo en verdad, hayamos derrotado a ese cuerpo. Pero recuerde que les he dicho que es como si cargáramos a veces a un muerto encima que quiere resucitar. A diario no suele pasar eso. Bueno, por lo menos a mí me pasa una batalla. De vez en cuando
me siento muy espiritual y de vez en cuando me siento carnal. Es decir, esa batalla de tener ese hombre viejo allí que quiere levantarse y tengo que estarlo ahorcando todo el tiempo. Todo el tiempo es esa batalla contra ese pasado. Algunas personas, bueno, en comentarios, en diálogos, dicen, pastor, ¿por qué será que hay gente que le parece el camino tan duro? Bueno, yo creo que la falta de comunión con el Señor hace que a veces nos parezca duro el camino. Pero yo creo que le pasa a todo cristiano. Si usted de pronto que me está escuchando piensa que el camino es fácil, yo le felicito. Significa que tiene muy buena comunión con el Señor. Yo deseo tener esa comunión y diariamente estoy en esa batalla, pero tengo que confesarle que hay días que me siento muy espiritual y hay días que me siento muy carnal. Hay días que parece que ese hombre resucita y yo no logro amarrarlo. O sea, tengo que encadenarlo, tengo que dominarlo y es una constante batalla para que él sea dominado. Bueno, eso me pasa a mí, es mi experiencia personal. Deseo que también algunos de ustedes me comprendan si es que estamos en esa misma guerra. Pero créame que hay días que ese hombre parece que se levanta, se llena de ira, se llena de resentimientos, se llena de deseos de venganza, se llena de malos deseos y digo, uy, pero este hombre interior viejo, más bien ese hombre viejo, se está levantando y debo sujetarlo. Esa batalla la tenemos constantemente. Y dice, si el Espíritu Santo, es decir, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, el Espíritu Santo levantó a Cristo, y así como levantó a Cristo, también vivificará nuestros cuerpos mortales. Bueno, partiremos con el Señor con un cuerpo glorificado, esa es nuestra esperanza. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Ya no tenemos que servirle a la carne ya no más. Así que hermanos, deudores somos, pero a Cristo, no a la carne. Nosotros a la carne ya no le debemos nada ni tenemos por qué servirle. No tenemos que vivir conforme a sus pasiones, ya no. ¿Por qué? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ya no sirvan a la carne, mis amados. Pero si ustedes viven según lo que el Espíritu Santo dice, según lo que la palabra de Dios dice, pues hacéis morir las obras de la carne. Viviréis, viviréis. Es maravilloso vivir en el Espíritu, pero es necesario hacer morir las obras de la carne. Hace días platicaba con una persona que me pedía auxilio y decía estas palabras. Tengo que pedirle a Dios que me quite esto y que me quite aquello. Bueno, amados, la Biblia no dice en sí que le digamos a Dios, quíteme esto o aquello, porque una vez que el Señor te ha rescatado y te ha salvado, Él te liberó. Pero ahora el Señor dice que nosotros hagamos morir esas cosas. Es que soy muy mentiroso, pastor, pues haga morir eso. No sea mentiroso. Es que soy muy vanidoso, pastor, pues haga morir la vanidad, pero hágalo. Es decir, niéguese a sí mismo. No, y listo. Es que soy muy chismoso, pues ya no sea chismoso, ya no más. No se meta en esas cosas, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, y ellos dan fruto, amados hermanos. Todos los que son hijos de Dios, ahora andan en el Espíritu. Los que tienen el Espíritu de Dios dan muestra de que son hijos de Dios. Por hoy el tiempo se nos ha ido, hemos leído 14 versículos. Les he dicho que con la carta a los romanos no vamos a correr, vamos a ir despacio porque es necesario reflexionar en cada versículo, ya que es una carta doctrinal profunda, maravillosa, para que cada uno la aplique a su vida. Yo deseo ahora escucharlos a ustedes.